por seguir con nosotros acá en esta recta final del programa de esta noche de Panorama Político. Hablábamos de cómo este sistema político pues ha cambiado mucho de cara a la nueva administración, sin embargo cambia todo para que no cambie nada, y muestra de ello es lo que vimos esta semana, una noticia sumamente lamentable: 2 bebés murieron en el Hospital Nacional porque no tuvieron acceso a oxígeno líquido. Esto ha generado mucha polémica. Hay quienes dicen que se trató de un hecho aislado, otros aseguran que se trata de un reflejo de la crisis hospitalaria que vive nuestro país. ¿Cómo asimilar este tipo de noticias y cómo reaccionar como ciudadanos ante esto? Bueno, yo creo que tengo algunas discrepancias en relación a poder culpar de primas a primeras ya sea a las autoridades del hospital o a la empresa que distribuye el oxígeno. Yo tuve acceso a cierta información porque he estado investigando un poco el tema. Parece que fue una negligencia producida por la falta de interés en realizar una tarea tan delicada como es poner a disposición del insumo del oxígeno al Hospital San Juan de Dios. Es decir, en los hechos concretos, hubo una dilación de por lo menos 4 horas en donde la empresa que distribuía el oxígeno debió haber llevado la bomba auxiliar, si se abrió la principal, al hospital, y eso no pasó. Entonces, obviamente, en el hospital hicieron todo lo posible, trataron por todos los medios con los insumos que tenían de forma manual de conectar a las personas que estaban dependiendo del oxígeno. Esto no se logró en algunos casos y estos 2 niños murieron. Hay que destacar y hay que ser enfáticos en decir que los niños también presentaban un cuadro clínico bastante delicado y que uno de ellos, según me dijo a mí el director del Hospital San Juan de Dios, pues con oxígeno o sin oxígeno, pues tenía muy pocas posibilidades de vivir. Pero ¿cómo no se le puede eximir responsabilidad a la empresa que se encarga del suministro, o se le puede eximir si no tenía ni siquiera la bomba lista para entregarlo? Es como que no hubiera luz en tu casa cuando tú estás pagándole a la empresa. Cuando tú dices de que tienes como no sabes a quién de los 2 bandos tiene la culpa, o sea, yo diría que los 2. Y a ver, o sea, es que hasta cierto punto el permitir que exista esa negligencia también es corrupción, también es no administrar bien los recursos Pensar que este niño con oxígeno o sin oxígeno iba a morir, pero eso no exime la responsabilidad de que no había oxígeno, no había oxígeno, y esto solo es el reflejo de todo el colapso en el que está el sistema de salud. Bueno, lo hemos visto. En efecto, sí había. Bueno, pero no estaba a la disposición en ese momento, o sea, no estaba funcionando. El tema es que, por ejemplo, la bomba principal tenía oxígeno. El asunto es que se crea alguna especie de tapón en la salida del suministro. No estaba disponible, digamos, para suministrarlo a la persona. Entonces, esa es una responsabilidad que igualmente estaba en este lugar, pues en estas instituciones. Y esto solo es el reflejo. No es lo peor que pasa en el Hospital San Juan de Dios. No, lo que sí hay que rescatar. Yo sí creo, perdón Miguel, yo sí creo que hay un tema aquí de cultura muy guatemalteca, tristemente a decir, los 2 tienen la culpa. Bueno, como pasa con los bienes públicos, como son de todos, no son de nadie. Así que como todos tienen la culpa, nadie tiene la culpa. Yo espero que el Ministerio Público haga una investigación para determinar responsabilidades penales de quien haya fallado en este asunto, porque estamos hablando de 2 bebés que fallecieron. Yo creo que la posición de quien le traslada esto de que, bueno, igual uno estaba en situación igual iba muy a morir, crítica, o sea, es la peor igual iba a morir. del mundo. Yo entiendo que lo que hace esa declaración por razones políticas, porque no puede, porque entiendo el director, porque no puede pelearse con la empresa y tampoco puede pelearse con los trabajadores y especialmente con los médicos que están haciendo una tarea encomiable en las condiciones en las que está ocurriendo toda la crisis de salud en el país. A lo que voy, el Ministerio Público debe investigar, debe aclarar, pero seguimos bajo esta lógica de que a mucha gente en el Estado no le importa la gente, no le importan los enfermos, y por eso vemos condiciones como estas, porque la empresa incluso ha argumentado con algún nivel de razón: miren, a nosotros nos adeudan 20, 30, 40 millones de quetzales. 500 millones. 500 millones de quetzales. Perdón, son 50 millones. 50 millones de quetzales. Que
se tienen deuda y ya hubo una resolución que obligó a la empresa a que, aunque existiera la deuda, tuviera que seguir proveyendo el oxígeno. Sí, pero yo creo que hay algo... Estás hablando de cuestiones humanitarias también. Sí, hay algo mucho... Desde luego, pero desde luego, pero también estás hablando de un asunto de cumplimiento. 50 millones de quetzales los tiene el Ministerio de Salud, o debería haberlos tenido. Y no tienen los ahorros del Congreso de la República. Los tiene, pero perdón, Miguel, este es un asunto, aquí nos ven muchos empresarios y van a decir, si a mí me deudan 50 millones de quetzales, yo paro el servicio. En cualquier otro caso. Yo no estoy justificando y además la empresa no paró el servicio. Le doy el servicio más precario o el que me sobra. Mira, al final de cuentas, pero yo creo que hay algo más importante y que independientemente que sean 2 niños, o sea, se puso en riesgo la vida de 69 personas. Si hubiesen muerto 69 personas, hubiese sido una tragedia nacional. Con una sola, o sea, es una tragedia nacional que las personas mueran en los hospitales nacionales por ese tipo de cosas. Si no hubiese muerto nadie, no existiría el escándalo que en estos momentos se está ventilando. Es decir, igual existió la falla, igual, bueno, murieron dos niños y 2 más están en estado crítico, pero 69 personas estuvieron a punto de perder la vida por este tipo de negligencias. Creo que también nos estamos entrampando mucho en el caso específico de lo que sucedió esta semana, pero así como se puso en riesgo la vida de 69 personas, seguramente están en riesgo la vida de muchísimas personas. Y lo más indignante yo creo es que, bueno, no es la primera vez que sucede esto y probablemente tampoco llegue a ser la última. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en entrevista esta semana aquí en Noticiero Guatevisión, el presidente electo plantea 3 soluciones prácticamente para el sistema de salud. Abastecer de medicinas con donaciones, el pago de salarios puntuales y levantar los ánimos a los salubristas. Es decir, está tomando ciertas medidas o proyectando ciertas medidas, pero realmente no existen los mecanismos o el proceso para que él pueda decir, yo puedo cumplir con estas 3. Porque el entorno es demasiado complicado al final de cuentas. Sí, no se va a resolver esto 15 días de... Por supuesto, Superman no tomaría el control. Ni en 4 años se va a resolver. En efecto, pero lo más triste de esto es que Jimmy Morales plantea donaciones casi en términos de ir a pedir limosna fuera del país. Pero ¿quiénes van a hacer eso? Cuando la economía del país da para sostener, por lo menos de manera precaria, el sistema de salud. Si solo se hiciera una revisión de todos esos contratos abiertos donde hay medicinas súper valoradas y se le está pagando a estas empresas por una medicina que vale un quetzal, se le está pagando 5 veces. O sea, si solo se hiciera esa revisión, pues ya serían cosas distintas. Y este es el momento de recordar la declaración de Carlos Herrera y con eso cerramos el programa. Vespertino a la hora, donde dice que los señores diputados deberían de recibir más que el aguinaldo que hoy reciben. Bueno, que recibieron 4.5 millones de quetzales por un congreso sumamente improductivo mientras los bebés mueren en el hospital. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos próximamente.